Bienvenidos a este canal, donde glorificamos a Jesús el Cristo. La mayoría de los estudios en este canal son muy cortos y concretos. La razón de esto es que la palabra de Dios claramente responde a muchas de nuestras preguntas sobre Dios y una complejidad de temas en la Biblia. Prefiero que leas la palabra de Dios por ti mismo en lugar de las opiniones dadas por la gente. Todas las escrituras en este estudio son de la Biblia aramea que fueron escritas en inglés sencillo y si no se anota lo contrario. Nuestra misión es que seas un discípulo informado de nuestro Dios y Salvador Jesús el Cristo. No es la cantidad del número de discípulos sino la calidad de la enseñanza lo que es importante para nosotros. Por favor, suscríbete al canal si te gusta nuestro contenido y te edifica. Compartimos la palabra de Dios con ustedes para que puedan crecer en la palabra de Dios. Al mismo tiempo les advierto acerca de doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Te enseñaremos acerca de individuos, grupos o creencias que creemos que son contrarias a la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos de gran decepción por lo que es importante que nuestro fundamento sea la palabra de Dios y que seamos guiados por el Espíritu Santo para convertirnos en los discípulos que Jesús, el Cristo, quiere que seamos. Efesios 4 versículo 13 al 14. Hasta que todos seamos una entidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y un hombre perfecto con las dimensiones de la estatura de la madurez del Mesías, tampoco seremos niños sacudidos y turbados por cada viento de astuta enseñanza de los hijos de los hombres, los que traman seducir por su astucia. Como se prometió, hoy estudiaremos la naturaleza eterna e infinita de Jesús el Cristo y que su sangre llevó el pacto eterno para nuestra salvación. Hay muchas escrituras que claramente escritas demuestran su naturaleza eterna e infinita en la preciosa palabra de Dios. Debido a esto estudiaremos la naturaleza multidimensional de Jesús el Cristo en muchos estudios. Gloria a Dios. Si Él lo dijo. Jesús el Cristo dijo que Él es Dios. Está tan claramente escrito en la palabra de Dios, pero la gente piensa que sus opiniones son más importantes que las palabras directamente de Jesús el Cristo. Veamos lo que dijo Jesús el Cristo. Apocalipsis 21 versos 6 a 8 y me dijo, están hechos. Yo soy Alab y yo soy Tau, el origen y el cumplimiento. Daré al sediento de la fuente del agua de la vida sin cargo. Y el que es victorioso heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los tímidos, los incrédulos, el malo, los contaminados, asesinos, hechiceros, fornicadores, adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su parte está en el ardiente lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Léelo de nuevo. Esto es lo que dijo Jesús el Cristo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque Jesús el Cristo es Dios, él es el origen y el cumplimiento de todo. Veamos el tema de estudio que la sangre de Jesús el Cristo llevó el pacto eterno como se menciona en la palabra de Dios. Además veamos cómo su sangre con el pacto eterno demuestra además que no solo su gloria es eterna sino infinita. Este pacto eterno por Jesús el Cristo nos llama a la herencia eterna para que podamos recibir la promesa del pacto eterno. Gloria a Dios. Hebreos 9 versículo 11 al 16. Pero el Mesías que ha venido se ha convertido en el sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo, y entró en el gran y perfecto tabernáculo que no está hecho con las manos, y no fue de estas cosas creadas. 12 Y no entró con sangre de cabritos y terneros, sino con su propia sangre entró en el lugar santo una vez, y ha alcanzado la redención eterna. 13 Porque si la sangre de cabritos y terneros y las cenizas de una vaca fueron rociadas sobre los que fueron contaminados y los santificó para la purificación de su carne, 14 Cuanto más por lo tanto, la sangre del Mesías, que por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. 15 Debido a esto, Él es el mediador del nuevo pacto, porque en su muerte Él es la salvación para aquellos que violaron el primer pacto, que nosotros, aquellos que fueron llamados a la herencia eterna, recibiríamos la promesa. 16 Porque donde hay testamento, muestra la muerte del que lo hizo. Lea el versículo 15 otra vez. Debido a esto, Él es el mediador del nuevo pacto, porque en su muerte Él es la salvación para aquellos que violaron el primer pacto, que nosotros, aquellos que fueron llamados a la herencia eterna, recibiríamos la promesa. Además, las Escrituras nos muestran que la gloria de Jesús el Cristo no solo es eterna sino infinita. Estos dos atributos son solo de Dios mismo. Hebreos 13 versículo 20 al 21.
20 Ahora bien, el Dios de la paz, que sacó del lugar de los muertos al gran pastor del rebaño, Yeshua el Mesías nuestro Señor, por la sangre del pacto eterno, 21 Hazte perfecto en toda buena obra para hacer su voluntad y haz en nosotros lo que es excelente delante de él por Yeshua el Mesías, a quien es gloria para la eternidad de eternidades. Amén. Léelo de nuevo en el versículo 20 que habla del pacto eterno por la sangre de Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Lea el versículo 21 de nuevo que está claramente escrito que la gloria de Jesús el Cristo es a la eternidad de eternidades. Si su gloria es a la eternidad de eternidades, entonces está hablando de una dimensión infinita. Por lo tanto, la gloria de Jesús el Cristo es infinita. De nuevo mencionaré que si tu entendimiento solo puede ver a Jesús el Cristo con un conocimiento terrenal, entonces ese es el único entendimiento que tendrás. Si miras a Yeshua el Mesías con una perspectiva eterna, entenderás que Él es eterno y su pacto es eterno a través de su sangre que Él derramó por nosotros para nuestra salvación. Efesios 1 versículo 4 al 8. Así como nos escogió de antemano en Él, desde antes de la fundación del universo, para que seamos santos y sin lugar delante de Él, y nos ordenó de antemano en amor por sí mismo. Y Él nos ha constituido como hijos por Yeshua el Mesías, como es agradable a su voluntad, para que la gloria de su gracia sea alabada, lo que se desborda sobre nosotros por su amado. Porque en Él tenemos redención, y el perdón de los pecados por su sangre, según las riquezas de su gracia, lo que ha sobreabundado en nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. Es importante para nosotros saber que nuestra comprensión no se compara con la comprensión infinita de Dios, y es tan distante de nuestros pensamientos terrenales. Isaías 55 versículo 6 a versículo 9. Buscad al Señor Jehová, y cuando lo hayáis encontrado, llamadlo, y cuando se acerque, el pecador abandonará su camino, y el malvado sus pensamientos, y volverá a mí y yo le mostraré amor, y a nuestro Dios, porque Él es abundante con perdonar, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, y mis caminos no son como tus caminos, dice el Señor Jehová, porque como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos. Lea el último párrafo en particular de nuevo. Por esta razón es el Espíritu de Dios que nos revela su naturaleza y complejidad en la palabra escrita de Dios, y no de la comprensión humana. 1 Corintios 2 versículos 1 al 16. Pero cuando vine a vosotros, hermanos míos, no os anuncié con palabras magníficas, ni con erudición, el evangelio del misterio de Dios. Tampoco me juzgué a mí mismo como conocedor de algo entre vosotros, excepto Yeshua el Mesías, incluso él cuando fue crucificado. Y yo estaba contigo con mucho miedo y temblando. Y mi mensaje y mi predicación no estaban en la persuasión de las palabras de la filosofía, sino en la demostración del Espíritu y el poder, que su fe no estaría en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero nosotros hablamos de sabiduría con lo perfecto, sabiduría, no de este mundo, ni de las autoridades de este mundo, que son llevadas a la nada. Pero hablamos de la sabiduría de Dios en un misterio, lo que se mantuvo en secreto y Dios había consagrado ante el mundo para nuestra gloria. Lo que ninguno de los gobernantes de este mundo sabía, porque si lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Gloria a Dios. Continuemos leyendo el versículo 9 al 16. Pero como está escrito, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, y sobre el corazón del hombre no ha surgido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos lo ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu busca en todo, incluso en las profundidades de Dios. ¿Y quién es el hombre que sabe lo que hay en un hombre excepto solo el Espíritu del hombre que está en él? Así también un hombre no sabe lo que hay en Dios, solo el Espíritu de Dios lo sabe. Pero no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos conocer el don que nos ha sido dado de Dios. Pero esas cosas que hablamos no están en la enseñanza de las palabras de la sabiduría de los hombres, sino en la enseñanza del Espíritu, y comparamos las cosas espirituales con las espirituales. Para un hombre egoísta no recibe cosas espirituales, porque son locura para él, y él no es capaz de saber, porque son conocidos por el Espíritu. Pero un hombre espiritual juzga todo y no es juzgado por ningún hombre. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor Jehová para que le enseñe? Pero tenemos la mente del Mesías. Es importante notar que nuestro entendimiento nunca puede exceder el entendimiento de Dios.
Proverbios 21 versículos 29 al 30. El rostro de un hombre malo es desvergonzado, y el que es recto establece los caminos de su alma. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni mente, como la del Señor Jehová. Si esta enseñanza te ha bendecido y te gusta este video, por favor suscríbete a este canal. Si el Espíritu Santo te ha llevado a creer en Jesús el Cristo, entonces no pierdas el tiempo y acepta a Jesús el Cristo como tu Dios y Salvador. Cuanto más escuches la palabra de Dios, más fe obtendrás. Gloria a Dios. Romanos 10 versículos 16 al 17. 16. Pero no todos se han sometido al mensaje del Evangelio, como Isaías dijo: Señor, ¿quién cree en nuestro informe? 17. Por lo tanto, la fe es del oído que oye, y el oído que oye es de la palabra de Dios. Para aquellos que no son de Dios se apartan de la palabra de Dios. Para aquellos que son de Dios, escuchan la palabra de Dios. Juan capítulo 8 verso 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por lo tanto no estás escuchando, porque no eres de Dios. En estos tiempos difíciles deja que Jesús el Cristo te dé descanso y pasa viendo que pondrás tu vida en sus manos y te dará vida eterna. Juan 10 versículo 26 al 28. Pero no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os dije. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y les estoy dando vida eterna, y nunca perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. La salvación que viene de Dios es un regalo gratuito de Dios. Espero que aceptarás este regalo gratuito que Dios te ofrece. Efesios 2 versículos 4 a 9. Pero Dios, que es rico en su compasión, debido a su gran amor con el que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio la vida junto con el Mesías, y por su gracia nos salvó. Y Él nos ha levantado con Él y nos ha sentado con Él en el cielo en Yeshua el Mesías, para mostrar a las edades venideras la grandeza de las riquezas de su gracia y su dulzura, que ha venido sobre nosotros por Yeshua el Mesías. Porque es por su gracia que hemos sido salvos por la fe, y esta fe no fue de ustedes, sino que es el don de Dios, no de obras, para que nadie se jacte. Si quieres aceptar a Jesús el Cristo como tu Dios y Salvador, déjanos saber y con gusto oraremos contigo por tu salvación. Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos.